La membrana celular en su exterior está compuesta por proteínas, lípidos, carbohidratos, y en donde su membrana se constituye un poco más de la mitad por proteínas, una cuarta parte por fosfolípidos, además de colesterol y otras partes también se componen por otros tipos de lípidos y de carbohidratos. Los lípidos como tal se encargan de formar una bicapa, como podemos observar, donde viene a ser una estructura de la membrana, la que protege la membrana como tal, y en donde a asociación de proteínas funcionan como canales y transportadores de diversas sustancias, las cuales atraviesan la membrana tanto para la interior como el exterior de la misma. La función principal de la membrana celular se encarga de recubrir toda la célula brindando protección de su entorno y de lo que se encuentra en el exterior de la misma. Se encarga también de proteger sus organelos y todo lo que compone el citoesqueleto como tal. También se encarga de controlar y administrar el ingreso y la salida de sustancias de la célula, de esas sustancias que ya no sean necesarias para la célula como tal. Bueno, vamos a explicar entonces los tipos de transporte que posee la membrana celular. Entonces, la membrana celular se clasifica en dos tipos de transporte, ya sea por bajo peso molecular o alto peso molecular. Entonces, cuando se habla de bajo peso molecular, lo que quiere decir es que no influye en un gasto de energía como tal. Entonces, también podemos decir que el transporte celular hace referencia a todo lo que entra y sale de la célula y que por obligación tiene que atravesar la membrana. Entonces, aquí podemos observar el transporte pasivo. El tipo de transporte pasivo se clasifica en difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple lo que quiere decir es que va a favor del gradiente, en donde va entre mayor concentración hacia menor concentración. La difusión simple, entonces, se refiere al paso de pequeñas moléculas por medio de la membrana celular, las cuales se clasifican así. Entonces, difusión simple a través de la bicapa, lo que quiere decir que es el paso de pequeñas moléculas directamente por la membrana celular. Pues en este caso pasarían moléculas pequeñas como lo que es hidrógeno, oxígeno, agua y dióxido de carbono. También existe el transporte, o bueno, difusión simple por medio de canales de proteína. Y está la difusión facilitada. Lo que hace es que estas partículas pequeñas, al no permitir que la membrana, bueno, al no permitir que la membrana les conceda un acceso, lo que hacen es que se asocian a unas proteínas y estas proteínas les ayuda a atravesar la membrana celular. También se compone de transporte activo. Lo que quiere decir es que el transporte activo influye en un gasto de energía o en este caso de ATP. Entonces, lo que implica es el paso de grandes moléculas por medio de proteínas a través de la membrana celular. Cuando se habla de alto peso molecular, entonces se clasifican en endocitosis, transitosis y exocitosis. La endocitosis lo que quiere decir es la captación de partículas añadidas desde el exterior por medio de englobación, y lo que hace es que se forman vesículas desde la parte externa y las atrae a su interior. En este caso, entonces, la endocitosis se puede clasificar en pinocitosis, lo que quiere decir es que ingresa partículas pequeñas y líquidos hacia el interior de la célula mediante las vesículas. La fagocitosis lo que quiere decir es la formación de grandes vesículas, lo que hace es que absorbe microorganismos al interior de la célula, grandes partículas, restos de demás células, y por medio de sus vesículas
las ingresa a través de la membrana celular. Y la endocitosis mediada por receptor lo que quiere decir es que solo permite el ingreso de ciertas partículas siempre y cuando haya o exista un receptor dentro de la célula que pueda completar su función, por decirlo así. La exocitosis lo que significa es que por medio de vesículas, la célula extrae por medio de la membrana celular partículas, sustancias que ya no son necesarias para ella. Y la transitosis lo que quiere decir es que fusiona estos dos procesos. Fusiona la endocitosis y la exocitosis, entonces lo que permite es el ingreso de la